Indudablemente nos ha ofrecido un panorama amplio para entender la situación actual de la universidad pública a partir de la discusión reciente de la propuesta de Ley General de Educación con énfasis en la obligatoriedad, la gratuidad y la presupuestación, pero con la advertencia de que los cambios legislativos de por sí no representan reformas académicas universitarias, sino que requieren políticas públicas y sobre todo la participación abierta y decidida de las comunidades universitarias. Por esta razón hemos impreso un paquete de propuestas que deberíamos discutir más adelante. A continuación, el doctor Hugo Abontes nos hará su presentación. Por favor. Agradezco muchísimo su invitación, especialmente también Raúl, que pues activamente han promovido este espacio, que es muy importante para la reflexión sobre el futuro de la educación superior. Sí, efectivamente el debate del día es el que tiene que ver con la propuesta de Ley General de Educación Superior. Pero quisiera dar un breve contexto respecto de cuál es la situación que tenemos hoy como universidad pública autónoma en el país. Quisiera comenzar señalando, por ejemplo, que en 1980 la educación pública era el 87% de la matrícula, cubría el 87% de la matrícula. En 1990, la Universidad Autónoma cubría el 47.9% de la matrícula y la privada cubría el 19.1% de la matrícula. Esto fue en el 90-91. En el 2005-2006, más o menos 10 años después, la autónoma cubría al 40%, bajó de 47.9 a 40% de la cobertura de la matrícula, la autónoma. Y la privada pasó del 19.1 que tenía en el 90 al 32.5%. En el 2017, la autónoma bajó a 35.7 de cobertura de la matrícula, mientras que la privada llegó ya al 33.5%. Es decir, matrícula de la Universidad Autónoma, matrícula privada, prácticamente están al mismo nivel y con un dinamismo de la privada que ciertamente no tiene la Universidad Autónoma y Pública. Es decir, al revés, tiene un dinamismo hacia el descenso, porque pasa de tener el 47.8 a tener el 35.7 en estas décadas neoliberales. Si estuviéramos hablando de una especie, en términos de biología, no estaríamos diciendo que se trata de una especie que está en peligro de extinción. No, la Universidad Pública Autónoma está en proceso de extinción. Es decir, a medida que crece la matrícula, la Universidad Autónoma está siendo destinada a representar una parte cada vez más pequeña de esa proporción y por lo tanto de su papel en la generación de jóvenes que pasan por uno de los modelos educativos más exitosos y más importantes que ha generado América Latina para la formación de profesionistas que no son simplemente operadores, sino ciudadanos participantes activos en sus sociedades. Eso es lo que significa la extinción de esta especie de autonomía. Detrás de estas cifras está un proceso de 100 años de persecución a la Universidad Pública y Autónoma. En 1917 se crea en México la primera Universidad Autónoma. Dura 2 años. ¿Por qué? Porque se crea a partir de Pascual Ortiz Rubio, que era gobernador de Michoacán,
quien tenía la idea de que la universidad fuera una especie de refugio de los liberales y de los conservadores porfiristas que se veían avasallados por estas ideas de socialismo que surgían sobre todo en el estado de Michoacán. Entonces, la universidad se convirtió en una especie de un nicho político. En algunos casos sigue recuperando esa evocación, pero bueno, en 1917 nació claramente con esa encomienda. 2 años después cambia el gobernador le pide al Congreso que suprima la autonomía de la universidad y el Congreso suprime la autonomía de la universidad. Fueron solo 2 años. Lo importante aquí es que, independientemente de cuál era la idea del gobierno respecto de la educación, el nacimiento de la Universidad Autónoma Pública se ve marcado desde el comienzo de un rechazo por parte del gobierno del Estado en forma muy importante, muy importante. Decía Mújica, en aquel momento gobernador, decía, si la universidad no es del Estado y la universidad autónoma se declara autónoma, independiente del Estado, por lo tanto es privada, por lo tanto no debe recibir recursos públicos. Claro, el pensamiento ha evolucionado. Tenemos ya la fracción 7ª del artículo 3º constitucional que dice claramente que sí es del Estado, la universidad pública y autónoma es del Estado. Pero en aquel momento se veía de esa manera. A partir de entonces, y sobre todo con la llegada de Lázaro Cárdenas al poder presidencial y su reforma a la educación, ustedes recordarán que él establece que toda la educación que imparte el Estado será socialista. Y manda una carta a los rectores de las universidades diciéndoles, bueno, como ya cambió la Constitución y ustedes dicen que no están por encima de la Constitución, que son parte del Estado, tienen que acatar entonces el mandato de una educación socialista en la universidad. Los rectores protestaron, sobre todo de la UNAM, no estaban de acuerdo, y en respuesta hay documentos muy importantes que, bueno, el detalle de estos documentos aparecen en esta revista, es una revista de la Biblioteca del Congreso de la República Argentina, que publica varios artículos, entre ellos uno que yo colé por ahí, cuidado, SAS, en donde se recogen los documentos con los cuales se evaluaba qué hacer con la Universidad Nacional Autónoma de México en ese momento, que no se llamaba nacional, por cierto. Y las opciones que se le planteaban al gobierno de Lázaro Cárdenas en ese momento eran las siguientes: que el gobierno se mantenga a la expectativa y espere a que la universidad muera. Son palabras literales de estos documentos. Segunda, optar por el cierre de la Universidad Autónoma para dar lugar a la creación de una universidad de Estado. Tercero, formulación de una nueva ley para regir a la universidad en la cual estuviera explicitada una orientación ideológica determinada. 4. Como la solución más viable, reformar la ley orgánica vigente en su parte básica y otorgar a la institución el subsidio solicitado, pero nombrando el ejecutivo al rector. Finalmente, Lázaro Cárdenas tuvo la sabiduría de no optar por ninguna de estas propuestas. Y lo que hizo fue crear un sistema paralelo. Y este ha sido un recurso muy usual en la política educativa mexicana. No me gusta lo que hay, entonces creo algo distinto. Crea entonces el Politécnico y con eso crea un sistema de tecnológicos a nivel nacional que constituyen, es así, la educación superior de Estado. Y la Universidad Autónoma queda refundida, pues por ahí, con un subsidio mínimo. Cambia el estatuto de la universidad con la adición de la junta directiva para ejercer un mayor control por parte del presidente. Esta iniciativa es del presidente en ese momento. Sufre años más tarde la peor de las represiones en el movimiento 68, con cientos de estudiantes asesinados en Tlatelolco. Más tarde tenemos la situación en la que avanza el neoliberalismo clarísimamente sobre las universidades. Si hablamos de transformación, hablemos de la transformación neoliberal,
esa fue una transformación a fondo de nuestras universidades. Y una primera crítica que se puede hacer a la ley que se propone es que no responde a esta profundidad del modelo neoliberal en las universidades. Incluso diría yo, les voy a señalar de manera detallada, que empeora en algunos aspectos la situación de la universidad pública autónoma. Entonces, al final de 100 años, lo que tenemos son 11 universidades que no pueden pagar su nómina, que no tienen recursos para sobrevivir, que están en los hechos bajo la misma idea que tenía el gobierno de Lázaro Cárdenas, o las propuestas que manejaba el gobierno de Lázaro Cárdenas respecto de la universidad. Cortarle fondos, dejar que muera. 100 años después de persecución, son el contexto en el que hoy tenemos una propuesta no solo de artículo tercero, sino también de ley general de educación. Voy a dejar un ejemplar de esta revista en el Observatorio de Desarrollo para que esté disponible para quien quiera ver los detalles de estos 100 años de persecución de la Universidad Mexicana. Un primer problema de la Ley General de Educación Superior es el artículo 6, que dice que el Estado garantizará el derecho, palabras muy fuertes, de toda persona que cuente con el certificado de bachillerato a tener la posibilidad de recibir educación. Esto es una novedad absoluta. Yo tengo derecho a una posibilidad. ¿Sí? Y esto es semejante a lo que en 1996-97 nos decía a quienes protestábamos contra los exámenes del Ceneval, nos decían que el derecho a la educación no significa el derecho a entrar a una institución de educación superior. Esa franca declaración se retoma ahora en la Ley General de Educación Superior. A mí me parece desastroso que se haga eso, porque es como si creamos un sistema nacional de salud y le decimos todo el mundo tiene derecho a la salud, y eso consiste en que le vamos a dar un diagnóstico. ¿Sí? Y para la gran mayoría el diagnóstico pues aquí tiene, pues hágale como pueda, porque solo unos cuantos son los que van a ser atendidos en el sistema de salud, porque no tenemos lugares. Pues evidentemente que la carcajada sería universal, si no fuera trágica la situación. Tener derecho a un diagnóstico. Entonces, es cierto que no existen lugares para todos, así como estamos. Pero entonces uno querría ver un plan de financiamiento serio y profundo de parte del Estado que va a subsanar ese problema de falta de lugares en la educación superior. Y siendo todavía muy ambicioso, a partir de la expansión, reproducción, ampliación, creación de muchas más instituciones universitarias autónomas. En lugar de eso se crean 100 universidades. Benito Juárez. No sé si sea patito porque no son todavía. Primero tienen que ser y luego ya vemos qué son. 100 universidades, pero de nuevo la misma idea de que yo no estoy de acuerdo con estas universidades públicas y autónomas y creo una opción lateral. El gobierno neoliberal de Salinas de Gortari, de Zedillo, no estaba de acuerdo tampoco con las universidades públicas y autónomas. No son viables, dijo Zedillo en un momento dado. Y entonces, ¿qué hicieron? Crear 100 universidades tecnológicas. Entonces, dejo que muera, que vegete, que termine su existencia en paz la universidad pública y autónoma, o la reduzco a que sea instituciones o institutos de alta especialidad y productividad, llenas de posgrados,
con un abandono total entonces de las licenciaturas. En la UAM ahorita tenemos ese problema. Todo el mundo quiere estar en un posgrado, porque recurriendo a ese teórico famoso del pueblo mexicano, filósofo, Gabriel Jiménez, que dice, y ahí juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que quisimos, lo que queremos. Los posgrados se convierten en especies de familias nucleares, grupos de amigos, colegas que crean algo que los distancia muchísimo a través de una aristocracia del mérito, los distancia entonces de la realidad de nuestros propios estudiantes, que como decía el doctor Christensen, pues a veces llegan sin saber qué es escribir. Y esa es la realidad con la que tenemos que trabajar, no podemos simplemente decirles, tú no entras. Es como llegar a un hospital y decir, pues no me dejaron entrar porque estoy muy malo, estoy muy enfermo. No, esa no es la lógica de una institución educativa. Entonces, ahora, tener un derecho significa que es un derecho para todos. Y desde 1996, una y otra vez, junto a la Comisión de Derechos Humanos, lo que decíamos era que finalmente incluso el derecho a la posibilidad, es lo que ahora recoge la Ley General de Educación, no se cumple, porque las mujeres, y esta es una cosa que el feminismo no reivindica, son discriminadas a la hora del ingreso. De cada 100 hombres que solicitan ingreso, entran, digamos, 25 en la UAM, y de cada 100 mujeres entran 18. Esa es una discriminación. Discriminación por el nivel de ingresos. También, si se quiere entrar a la UNAM, bueno, pues es muy claro que los hijos de directivos, empresarios, funcionarios tendrán mayores posibilidades de ingreso que los que vienen de hogares populares. Eso también es una falta de derecho. Entonces, lo que está haciendo la Ley de Educación es decir, ¿saben qué? Vamos a dejar todo como está. Van a seguir los exámenes de selección, que son discriminatorios, que van en contra del derecho. Porque aún en el supuesto de que no creciera un solo lugar más en la educación pública autónoma, esos lugares deberían de darse de manera, si no igualitaria, y siendo ambiciosos, equitativa, es decir, con preferencia a aquellos que históricamente han sido excluidos de la educación superior. Las mujeres con hijos, las mujeres indígenas, los pobres, etc. Entonces, no se está respetando la idea de derecho. Segunda cuestión que tiene este artículo 6 es que habla de la posibilidad de recibir educación, lo cual nos regresa al siglo XIX, donde los niños y los jóvenes van a la escuela a recibir educación. Ya ha avanzado muchísimo la teoría sobre la construcción del conocimiento, a punto tal que ya se habla más bien de que se construye el conocimiento con el profesor, con la biblioteca, con el trabajo colectivo. Se habla también de que las instituciones de educación superior establecerán los respectivos requisitos de admisión, permanencia y titulación. No solo se dice que en realidad no existe el derecho a la educación, sino solo el derecho a la posibilidad de recibir educación, sino que además se dice que los requisitos los va a establecer la propia institución. Eso es también tremendo. Por lo siguiente, porque usualmente lo que ocurre es que la Comisión de Derechos Humanos, la Constitución, dice estos son los derechos inalienables de las personas. Y tú, persona, tu institución, tu gobierno local, tu gobierno estatal, te tienes que ajustar a estos derechos. Tu universidad también te tienes que ajustar a esos derechos. Pero ahora resulta que quienes determinan el alcance de un derecho son las propias instituciones. Ni siquiera la comunidad. Porque yo no sé aquí, pero en la UAM no nos preguntan, oigan, ¿quieren que admitamos alumnos con un examen de admisión? No. ¿Cómo quieren que sea el examen de selección? Tampoco. ¿Quién decide qué va a hacerse o no con el examen de selección, el proceso de selección? El rector a través de sus funcionarios.
Ni siquiera el Consejo Universitario participa en ese proceso. Entonces, las instituciones para establecer los requisitos de admisión es requisito de admisión pagar una inscripción de 10,000 pesos. Estoy exagerando, pero es un requisito que pone la institución y en estos términos que está este artículo, claramente se ajusta a la ley. Es decir, refuerza lo peor que hemos tenido. Y esta gratuidad que parece que existe, pero no existe mientras no se dé todo este dinero que se tiene que dar, pues se ve contradicha con este tipo de formulaciones. Pero además, cosa que la Comisión de Derechos Humanos liberal nunca se atrevió a decir, es que no solo son los requisitos, ni siquiera el rector de la UNAM en 1999, que tomó una serie de medidas que resultaron en un paro de 9 meses, se le ocurrió hacer lo que ahora está haciendo la propuesta de Ley General de Educación Superior. El rector en ese momento hablaba de los requisitos de permanencia y titulación, el rector Barnés, en aquel momento, y eso generó la huelga en paro. Pero la Comisión de Derechos Humanos nunca habló de eso. Y ahora la tesis de la Rectoría de la UNAM en 1999 la recupera la Ley General del Servicio, de la Educación Superior. Porque incluye aquí que las instituciones establecerán, y con eso establecerán, está dando legitimidad a que establezcan lo que quieran. Los requisitos de admisión de permanencia, si usted no tiene un promedio de tanto durante tantos semestres, va para afuera. Si usted tarda más de tantos años en titularse, ya no le va a valer. Esos son los requisitos de permanencia. Y los de titulación, por el mismo rumbo irán. Todo eso viene a fundamentar algo que no está fundado ni siquiera en esta Comisión de Derechos Humanos que tuvimos, que hemos tenido, no sé si ahora, espero que ahora cambie. Entonces, para empezar, tenemos ese muy importante problema en la Ley General de Educación Superior. El siguiente es que se recupera la idea de una evaluación nacional, pero para la educación superior. Es decir, lo que se creó con Peña Nieto para la educación básica era el artículo 15, fracción 16, y en el artículo 51 de la propuesta se habla de la SEP establecerá el Sistema Nacional de Evaluación de la Educación Superior. Y perdón,